Pues efectivamente es mitad de semana, es día de mesa y ya están con nosotros Gaby Torres, bienvenida del Movimiento de Regeneración Nacional. Excelente miércoles, muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias por estar aquí. Maribel Lemoyno, bienvenida. Muchísimas gracias y excelente miércoles para todos. Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano, bienvenida. Muy contenta de estar aquí otra vez, saludos a todos. Qué bueno que nos acompañen porque ahora tenemos mucho más material para estar analizando, aun y cuando todavía no se presenta. Y esto lo quiero dejar en claro porque luego es lo primero que dice el Movimiento de Regeneración Nacional. Todavía no hay una propuesta de reforma electoral. Ya la presidenta estuvo dibujando en estos días varios de los trazos y de las líneas pues que habrá de seguir esta reforma y que por decirlo menos llama la atención. La redistribución sobre el tema de los plurinominales, que todavía está por darse a conocer, digamos, los puntos finos, pero también está el tema del financiamiento a los partidos y pues temas que han generado mucha controversia y que tienen que ver con la forma de hacer elecciones. Por ejemplo, algo en que lo que ha insistido el resto de los grupos que han presentado propuestas de reforma es que no se empalme la elección del Poder Judicial con la elección del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. A ver, Gaby, ¿en qué momento nos encontramos y cuál es la postura que tiene hoy día Morena? Bueno, hay que ser muy claros al respecto de lo que mencionas tú en un principio, que es, tú pones sobre la mesa y dices, bueno, lo primero que dice Morena es que todavía no está esta propuesta, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Hace días veía un video donde alguien decía, estoy imprimiendo la propuesta de reforma en donde dice que se van a eliminar a los plurinominales y saca una hoja en blanco y precisamente es porque eso no existe. Todavía no podemos, partimos en este momento de opiniones, de lo que se puede decir al respecto de la reforma, la propuesta de reforma electoral, pero todavía no está esta propuesta ya sobre el Congreso, sobre la Cámara, para poderla discutir entonces sí, y poder aseverar y asegurar que serán eliminadas figuras como los plurinominales o que el INE no será independiente o todas estas cuestiones que hasta el día de hoy son mitos que versan respecto de la reforma electoral. ¿Qué es muy importante señalar y cuál es la postura de tanto de Morena como de la propia presidenta de la República? Es que esta propuesta de reforma electoral garantiza la autonomía del INE, por supuesto que sí, salvo algunos cambios que existan respecto de los presupuestos. El día de hoy tenemos que somos el país donde más costosa es una elección y este es uno de los primeros cambios que se vislumbran, habrán en esta reforma. Sin embargo, no está a discusión la autonomía del INE. Otra de las cosas que plantea esta reforma o que sí ha dejado muy claro la presidenta al respecto es este mecanismo de elección de los plurinominales. No es una eliminación como tal de los plurinominales, sino un cambio en este mecanismo de elección de plurinominales. Es decir, ya no van a estar los cuates ni la lista por ahí de los amigos del PRI, del PAN, de todos estos partidos que el día de hoy vemos que son los más molestos con esta propuesta de reforma y que se lo manejan a la ciudadanía como los van a eliminar, ya no van a tener representación las minorías. No es de esta forma, es una forma más democrática de elección de plurinominales, pero no existe como tal la eliminación. Pero a ver, los primeros que han brincado con esta reforma son los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional. Escuchamos en esta semana la situación de rompimiento con el PT e incluso con el Partido Verde que dice con Adán Augusto ya ni a la esquina. Los citan, se reúne con ellos la secretaria de Gobernación, trata de convencerlos, ya salen mucho más unidos, digamos, mucho más tranquilos, pero fueron ellos los primeros que brincaron con esta propuesta o con estos puntos que se han puesto sobre la mesa sobre esta propuesta de reforma electoral. A ver, dice Gaby, se mantiene la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, yo te preguntaría, Maribel, ¿podemos hablar de una autonomía cuando no hay autonomía financiera? Es decir, ¿hay libertad de actuar cuando se le quita el recurso? Y quiero poner como ejemplo lo que vimos con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que le estuvieron ahí pues centaveando el presupuesto y vimos cómo se llevó a cabo la elección, tanto la constitucional como la del Poder Judicial, y vimos pues la sumisión por parte del CEPAC ante otros organismos. ¿Realmente se puede hablar de independencia y de autonomía cuando se le aprieta el recurso? Claro que no. Ahí es un poco muy complicado el que tú hables de una autonomía cuando no tienes el recurso para poder ejercer esa autonomía porque se necesita. Pero hablando y retomando un poquito el tema que manifestaba aquí nuestra compañera Gaby,
En una parte tiene razón. Yo el día de ayer estuve revisando algunas declaraciones de la presidenta. Todavía no se conoce con precisión la iniciativa. No sabemos bien a ciencia cierta cómo viene la final. Se ha platicado, se ha especulado muchas situaciones. Y una de las más grandes especulaciones es que quiere desaparecer los plurinominales. Lo que la presidenta ha dicho es, no voy a desaparecer los pluris, voy a desaparecer la lista de los pluri. Que en eso yo estoy de acuerdo, o sea, yo estaría a favor que desaparezcan la lista de los pluri. ¿Por qué, Erika? Porque en la lista de los pluri, pues hoy podemos ver a Alejandro Murat, a Lili Telles, a Gerardo Fernández Noroña, a Lito Moreno, a Marco Cortés, gente que está esperanzada a esas listas para llegar y seguir viviendo del poder. Y aquí lo tenemos. O sea, las plurinominales de los partidos que hoy están pegando de gritos que no se quiten, pues hoy son diputadas plurinominales, las únicas, la presidenta y la secretaria, que son por los que vienen por las regaladas. Yo estoy de acuerdo en que desaparezcan la lista y que está muy bien, la propuesta es de que se vayan los que queden en segundo lugar. Y ahí está abierto. Ahí sería cuestión de ver porque serían 200 diputados y 64 al Senado. Sería cuál va a ser el método de la decisión, de la elección para esos segundos lugares, cómo se va a generar. El que quiten y desaparezcan los soples, decía por ahí en una entrevista Ricardo Anaya, dice que asegura que Morena busca un INE a modo y sería regresar a los 80s, en donde el gobierno controlaba todo, incluido las elecciones. Pues creo que hoy no se han ido. Hoy siguen siendo controlados por los gobiernos que están en el poder todas las elecciones y creo que hemos tenido grandes ejemplos aquí en San Luis Potosí. Marianela. A ver, Movimiento Ciudadano ha sido muy claro y no es la primera vez que hace una postura respecto a la reforma electoral. Incluso nosotros hemos planteado una agenda propia en materia electoral y siempre hemos dicho que en primer lugar, Erika, no puede venir una reforma electoral de este tamaño desde un solo partido sin que se discuta ampliamente, empezando por el poder legislativo. Y la verdad es que Morena lo que ha demostrado últimamente es que iniciativa que presentan y que viene de ellos o de la presidenta es prácticamente una visión unilateral. Y no hay una discusión amplia, no se abre la discusión en comisiones, se votan arbitrariamente, se truenan las sesiones en el legislativo cuando se debe de discutir un tema de esta magnitud para el país, y eso es algo que Movimiento Ciudadano rechaza totalmente. El segundo punto muy importante, no es momento para una reforma electoral así. ¿Por qué? Porque cambiar las reglas del juego con un comicio electoral que está por iniciar y que no tenga un consenso amplio, sí puede generarnos una situación bastante grave de ingobernabilidad y de incertidumbre en el próximo proceso electoral. El que haya una reforma electoral en este momento no nos va a dar tiempo de que se hagan los cambios y que se aplique correctamente para el 2027, que está a la vuelta de la esquina, que además es un proceso electoral que va a iniciar a finales de este año y donde las precandidaturas tienen que estar listas a principios del año que entra. Entonces tenemos menos de un año para hacer una reforma, discutirla ampliamente, votarla e implementarla. No vamos a alcanzar. Y hay unos ejes pues específicos en los que Movimiento Ciudadano no ha estado de acuerdo. Nosotros sí creemos que la eliminación de los plurinominales es un error y también es un error plantearla en este momento, pues porque eliminar los plurinominales todavía le daría más poder absoluto al gobierno en turno y al partido en el poder. Sí se tiene que replantear la figura, sí lo hemos dicho también siempre, pero yo creo que más allá de los plurinominales, esta reforma, lo que debemos estar poniendo muchísima atención es el debilitamiento de los soples estatales y del INE. A ver, me quiero detener en estos aspectos, Marianela. Primero, a Movimiento Ciudadano no se le ha invitado a las reuniones con la Secretaría de Gobernación como lo hicieron con el PT y con el Partido Verde. No, la realidad es que no. La realidad es que no, ni a Movimiento Ciudadano ni a los mal llamados partidos tradicionales de oposición. Y no es una cosa menor, porque es bien fácil ser el partido mayoritario en este momento y discutirlo entre ellos nada más
y que con eso suene a suficiente, pero la realidad es que la visión que tienen ellos ahorita es la del poder, es la de la continuidad del poder, y ellos van a estar pujando por mecanismos de continuidad de poder. Por eso la del debilitamiento de los soples estatales o incluso su eliminación. Incluso también por eso el tema del INE. Que el INE se va a mantener autónomo, pero ¿con qué facultades? Entonces, pues eso qué hace que yo como gobierno en turno tenga las herramientas y tenga bandeja de plata pues para mantenerme en el gobierno de una forma, entre comillas, democrática, que realmente no lo es. Le han llamado, incluso a nivel nacional, le han apodado la ley Maduro. ¿Qué decía al respecto, Gaby? No, bueno, ese es un extremo ya, que creo que quien da esta opinión, y ya lo tocábamos la semana pasada aquí, poner ejemplos de lo que sucede en América Latina, aquí en México, o asemejarlo, la verdad es que es muy lamentable, es muy triste, y yo creería que bastante extremista, porque no nos vamos a comparar. O sea, híjole, sí, la verdad es que sí. Digo, ¿qué diría yo al respecto con lo que ponen sobre la mesa al decir es que los partidos de oposición no se han invitado? Bueno, es que con la oposición no se puede dialogar. La oposición no propone, la oposición grita, la oposición no es propositivo respecto de, oye, no, es que yo pienso esto. No, la oposición es esto, y si no eres Venezuela, y si no eres Maduro, o sea, no ¿Es cierto, hay... María no Elena, hay la oposición no propone? no hay una calidad del debate. Con Movimiento Ciudadano, la verdad es que desconozco si este sea el caso o por qué no han sido invitados, pero yo considero que para eso es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que exista ese debate que el día de hoy están proponiendo. Las iniciativas, bueno, las puede proponer cualquiera. Pero mira, Gaby, Y debe de haber calidad de debate. Aquí te pasa aquí en el Estado, en el Congreso del Estado. Citan a comisiones para una reforma de este pelo para el país una hora antes de que mandan la iniciativa. Ni siquiera para meterla al chat GPT y analizarla por ahí. Bueno, no hay un alcanza. ejemplo muy claro, lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo con Marianela, o te truenan la sesión porque es de no que va sí como tiene ellos que ser piensan. muy estudiada. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un ejemplo aquí, Gaby, con la que votaron sin investigar, sin hacer mesas de trabajo, y tuvo que ser vetada, o sea, tuvieron que salir a decir se veta porque los del Congreso no hicieron su chamba. Y no lo hicieron los diputados que votaron a favor, porque la bancada de Morena, en el caso particular de San Luis Potosí, y con esa iniciativa, pues sí nos dimos a la tarea de estudiarla, de precisamente decir, oye, esto no está bien, se abordó de forma muy particular. Pero como eran minoría. Y de forma personal, como éramos tal vez minoría, se pero aprobó, se puso sobre la mesa. Fue. Entonces, yo creo que, pero de igual forma, a ver, ¿dónde está la oposición diciendo, dicho algo? diciendo, ¿No fue a oigan, favor? esto no está bien, oigan, yo creo que aquí hay violación a los derechos político-electorales de cualquier ciudadano? ¿Dónde está la oposición? Pero no está haciendo lo mismo real. Morena hoy. No, y qué porque bueno que no somos trajo el iguales. ejemplo Maribel, porque a ver, hubo una fuerza política que luego su mismo gobernador les enmendó la plana, pero hubo una fuerza política que se compró una idea, que sacó adelante una iniciativa y que luego le dijeron, no, pues es que así no era, no está bien hecha. ¿No está haciendo lo mismo Morena con el tema de la reforma electoral? Yo considero ¿Al no generar que los consensos? Yo considero que no. La verdad es que, a ver, esta parte de, en primer lugar, todavía no está la iniciativa como tal. Nosotros, a diferencia, sí trabajamos sobre una iniciativa que ya estaba sobre la mesa. Eso podríamos debatirlo una vez que exista una iniciativa, que exista una aprobación de una reforma y que la propia presidenta tuviera que echar para atrás porque fue violatoria o porque no estaba conforme a los demás instrumentos jurídicos legales que existen. Eso podríamos mencionarlo si estuviéramos en ese momento histórico. No estamos en ese momento porque ni siquiera existe una propuesta. Existen los mitos sobre esa propuesta. Lo que alegan pudiera ser legítimo respecto de, oye, pues no hemos sido invitados a la fiesta o a los preparativos de la fiesta, vamos a ser invitados a la fiesta, pues bueno, pero va a estar a su disposición este instrumento que es la propia reforma para que haya una discusión, para que haya una contrapropuesta si es que la existe, y entonces sí se abre el debate. Pero todavía
todavía no existe ni siquiera el cuerpo de la reforma, todavía no existe en texto lo que va a decir esta reforma, todavía no lo conocemos, entonces no podemos No lo conocemos, decir, pero sí existe, ¿no? Porque la presidenta dijo que ya iban muy avanzados, que ya casi están en la tenían terminada. construcción de ese documento que va a ser la propuesta de reforma. Pero no podemos decir, no, es que es lo mismo, porque no, el Congreso del Estado sí discutió o sí decidió un voto conforme a algo que ya teníamos sobre la mesa, algo que ya estaba escrito en papel y algo que de aprobarse como sucedió, pues iba a ser una realidad. Ahí sí, discúlpenme, pero eso es una cuestión hasta de lógica. Nosotros sí vimos un papel y decíamos, oye, no, es que todo va muy bien hasta que llegamos al artículo transitorio, que es precisamente lo que vetan, porque en realidad, y ya tú revisaste el documento, Sí. Erika, lo único que vetan pues es el artículo transitorio que dice 2027 puras mujeres, mágicamente puras mujeres. Así es. Marianela. Fíjense qué importante el cómo Morena y la presidenta acaparan la narrativa sobre una iniciativa que todavía ni siquiera está construida y ni siquiera está en papel. Eso está bien cañón, banda, póngale atención. Porque no existe, porque solo ha habido declaraciones al respecto, especulaciones al respecto, y lo que está logrando Morena con esta discusión, que no es discusión porque todavía no hay que discutir, es quitarle la atención a otros temas centrales para el país. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que Morena dice que sí, pero con un día de descanso, entonces viene siendo lo mismo que lo que tenemos al día de hoy. No se han querido sentar, no lo han querido discutir a fondo. Movimiento Ciudadano lo ha planteado una y otra vez, es una reducción de la jornada laboral con 2 días de descanso, lo que los mexicanos están pidiendo, lo que las familias necesitan y lo que ataca muchísimos temas estructurales además, y se desvía la discusión. Cuando ese debería de ser un tema central para los mexicanos. Eso es lo que en este momento está afectando la vida de millones de trabajadores y de familias trabajadoras en este país. Entonces, sí pongámosle ojo a esta manipulación de la narrativa y de la agenda diaria, que ahorita es la reforma electoral, pero yo lo dije hace unos meses que estuvimos aquí en las primeras mesas de debate, cuando también hablábamos de la reforma electoral, dije, este es un debate taquillero que está utilizando Morena en este momento, ahora vuelve a salir unos meses después y es lo mismo. No hay condiciones sin discusión amplia para hacer una reforma electoral de este tamaño para este país. Ahora, Marianela ponía un punto muy importante sobre la mesa, Maribel. Es momento, hoy en la realidad de este país, con los retos que tenemos, a ver, quiero hacer referencia a lo que sucedió esta misma semana, mejor dicho, desde el fin de semana. Empieza a circular este video de una aeronave del Ejército de Estados Unidos aterrizando en el aeropuerto de Toluca. La presidenta estaba en un evento en San Miguel de Allende, le preguntan ahí, oiga, presidenta, ¿qué está pasando? Y ella dice, no hay ningún registro, no hay ninguna autorización, no hay ningún vuelo de ninguna aeronave. Eso es un rumor. Horas después, la presidencia de la República tiene que enmendar la plana y decir, no, que creen que sí, efectivamente sí aterrizó. Ya para el lunes en la mañanera, la presidenta ya con información en la mano dice, efectivamente sí aterrizó y no teníamos que notificarle al Senado ni a nadie porque esto ya estaba aprobado, forma parte de las labores de coordinación de manera permanente, etcétera, pero en un primer momento incluso a la presidenta la toma por sorpresa. Y ayer atestiguamos pues este envío de 37 reos relacionados con el crimen organizado, con grupos muy específicos que operan en nuestro país, siendo enviados a Estados Unidos. A ver, es momento para discutir en este país una reforma electoral con los riesgos y las amenazas que estamos viviendo, internas y externas, Maribel. Creo que no. Creo que en este momento hacer una reforma electoral sería, híjole, algo muy explosivo para toda la sociedad. Porque vendría una serie de dudas, vendría una serie de enfrentamientos, vendría una serie de conflictos. Yo creo que sí es muy necesario que puedan hacer un consenso. Si hacemos un consenso claro, serio, de debates, de que nos quitemos eso de que todo tiene que salir al cuarto para las 12, de que ya urge que se aprueben, urge que vayamos haciendo las cosas por el bien de México. O sea, esto es lo que regula la vida electoral del país, entonces no podemos agarrarlo así. Bien decía Marianela, estamos discutiendo algo que no existe. No existe todavía presentada, pero existe porque pues, la presidenta misma salió a decir, va muy adelantada. Ha habido algunas mesas de trabajo, creo, con los partidos que no han estado de acuerdo, pero que son aliados, el Verde, el PT, ya salieron un poco más tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Qué platicaron? Pues no lo sabemos.
pero creo que van por buen camino. No han citado a los demás partidos, pues no han salido a decir que ya estuvieron en mesas de trabajo. Pero pues creo que los que estamos en este tema político sabemos que se van a sentar y van a tratar de, pues de no ver las mejorías del país, sino la tajada que van a sacar para sus partidos, esa es la realidad. Entonces, sí sería muy importante, decía la presidenta, también quiere sacarlo a las calles, a la consulta a nivel nacional. Pues también estaría bien, ¿no? Que pregunten, que investiguen y que hagamos una ley, una reforma electoral conscientes, una reforma electoral que garantice, una reforma electoral que dé certeza, una reforma electoral que le ponga el piso parejo a todos, Erika, no una reforma electoral a modo. Oigan, y en medio de todo esto y de todo este debate, la pregunta es, y la ponía ya Gaby sobre la mesa, ¿y dónde está la oposición? El Partido Revolucionario Institucional acaba de estar de aniversario. ¿Qué pasó? Desapercibido, ¿verdad? Sí, pues es que aquí en San Luis ni ¿El pío cuál? dijeron. ¿El cuál? ¿Cuál partido? ¿Qué existe? dijiste? No, ya se A murió. ver, pregunta eso, ¿no? A ver, ¿realmente está representando una oposición? ¿Realmente vemos un contrapeso, una contrapropuesta por parte ¿Tiene del que representantes? fuera el partido más importante en este país? Hace 80 años. Hace 80 Gaby. años y que de verdad yo lo poníamos la vez pasada sobre la mesa, la semana pasada, respecto de esa es la forma de eliminar los malos gobiernos, esa es la forma de que Morena sacó del poder a este mal régimen que fue el PRI. Realmente yo no creo que exista oposición, perdón, ni nacionalmente, ni tampoco en nuestro estado. Sí, es decir, vemos a un PRI, honestamente, y lo digo con mucho respeto porque después se llenan sensibilidades respecto de, pues no hay una real oposición. Vemos que el PRI es hacer memes, hacer chistes, todo menos ser oposición y todo menos, como lo dije yo, tener propuestas. Oye, nos ser quedamos esperando la propositivos. broma del 28 de diciembre. Porque había dicho, las vamos a sorprender con lo del 28. No sacó nada. Yo creo que las bromas son andar ahí lucrando con la gente más vulnerable, yéndoles a entregar insumos que incluso ellos ahí tapan en cuadritos porque yo creo que hasta vergüenza les da. Y creo que lejos de estar haciendo eso, se debe estar poniendo sobre la mesa si es que tienen propuestas, pero lo vemos. No tenemos una oposición con propuestas, no tenemos una oposición que realmente diga esto está mal, pero porque nosotros decimos esto y proponemos esto. Todo es hablar sin fundamentos, sin las pruebas necesarias, y yo creo que eso no es ser oposición. Tampoco es nada más gritar y nada más decir Morena cada lunes, decir Morena, los traidores de Morena son Venezuela. Eso no es ser oposición. Realmente yo creo que ha faltado esa seriedad en el debate, ha faltado poner sobre la mesa ellos qué harían, pero ya ni chance tienen porque ¿cuánto tiempo gobernaron? Sí, yo realmente digo, recordemos a Peña proponiéndole a la gente que se encontraba en aquellos momentos, en un momento de desastre natural, pues hagan tandas entre ustedes y vayan ahí arreglando, vayan arreglando sus casas. Eso era el PRI, realmente, y digo, híjole, era un chiste. Oigan, tengo que hacer una pausa, pero al regresar sí quiero hablar, y no quiero ser abogada del diablo, sino además hacer historia. A ver, pero el PRI fue un partido que se construyó en estructuras, que volteó a los diferentes sectores, que logró mantenerse tantos años en el gobierno en este país porque habían tejido las estructuras tan fuertes que no importaban los nombres y apellidos, las estructuras funcionaban en torno a lo que el partido decidía, con una lealtad inquebrantable. ¿Qué pasó con ese partido? ¿Qué ha pasado hoy con el Partido de Revolución Institucional en San Luis Potosí? De eso platicamos al regresar. Estamos en la mesa de los miércoles. Acuse de recibo algunos de los mensajes. Fernando dice a Gaby Torres, le recuerdo que Morena está lleno de priistas y panistas. Ale Méndez, que nos aclara, a ver, dice, es mentira, nuestro aniversario, supongo que del PRI, es el 4 de marzo, investiguen el cambio de nombre del PRI, fue el 18 de enero, no confunda la fecha de fundación con el cambio de nombre. Yo nada más diría, a ver, pues sí es una cierta fundación, porque pasa de un momento a otro ese partido a convertirse en lo que hoy conocemos, ¿no? Pero bueno, tiene toda la razón, cambio de nombre, digamos el nacimiento del nombre Partido Revolucionario
Revolucionaria Institucional, 18 de enero, y es a lo que hacíamos referencia. Pero a ver, yo les decía antes de la pausa, sin ser y sin defender a ningún instituto político, el PRI logró mantenerse tantos años en el poder porque logró construir una estructura impresionante, porque tenía estrategias de vinculación con la población. A ver, tenía grupos de mujeres, pero de campesinos, pero de obreros, pero de todos los sectores. Logró incluirlos y logró no solo hacerlos partícipes, sino hacerlos promotores del mismo Partido Revolucionario Institucional. Muchas de las estrategias de programas sociales que hoy presume, por ejemplo, Morena, fueron gestadas en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. De los apoyos a los adultos mayores, el tema del sistema de salud, el tema del sistema educativo, que hoy también retoma Morena con su nueva escuela mexicana, fueron gestados en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo es? Y lo quiero hacer a modo de reflexión para los partidos políticos que hoy están en el gobierno o que están ganando terreno, como es el caso de Movimiento Ciudadano. A ver, ¿qué se tiene que aprender de la historia de un partido que parecía tan poderoso y que hoy está tremendamente desdibujado? Perdón, así lo dicen los resultados electorales. ¿Qué se tiene que aprender? Mira, yo creo que yo no, ¿cómo decirlo? Y aquí no quiere decir que yo defienda al PRI ni que me parecen sus ideales, no. Yo quisiera pensar que la idea del PRI en un principio no era mala. La intención de quienes fundan el PRI posiblemente no era mala, ni era en lo que se convirtió después. ¿Qué le diría yo a Fernando, que nos pone ahí respecto de Morena está lleno de priistas y panistas? Pues bueno, Morena fue muy claro al respecto de aquí van a ser recibidos todos, en tanto no roben, no mientan, no traicionen. Por supuesto, no los acepté yo, porque si hubiera sido yo, pues la verdad es que no los hubiera aceptado, pero a lo mejor por eso no soy ni voy a ser nunca presidenta de mi partido, porque a lo mejor yo sería un tanto más severa respecto de no estoy de acuerdo con que alguien que ha actuado con dolo o con intereses muy particulares, pues bueno, se sume a nuestro movimiento. Morena es en donde lo he dicho yo y he hecho una crítica muy adentro del movimiento respecto de eso es justamente lo que se tiene que cuidar en los partidos políticos. A ver, si ya militaste en un partido y demostraste que tu interés es muy particular, pues aquí no tienes cabida, pero ese es Gaby. Habrá que ver qué opinan los demás en un movimiento tan diverso. ¿Qué pasó con el PRI? Pues bueno, hubo personajes, hubo gente que infirió únicamente en sus intereses particulares. El tema de sus programas sociales, pues bueno, eran muy sectarios respecto de yo elijo a quién se los doy y por qué se los doy, en tanto apoye esta estructura, en tanto me trabaje la estructura y en tanto el partido se vuelva ese mecanismo de promoción para lo que yo quiero lograr. ¿Qué pasó? Pues hubo mucha pudedumbre en el PRI. Eso es lo que yo alcanzo a ver, debo decirlo, a mis cortos 31 años. La historia del PRI es antiquísima, pero es lo que yo alcanzo a vislumbrar de lo que sucedió en este partido, que el día de hoy se supone debería ser oposición, pero que lamentablemente pues no lo es, está desdibujado y que el día de hoy no tiene una representación y sobre todo a los ciudadanos pues ya no se dejan engañar de lo que no funcionó en al menos la mitad de su régimen. Oye, que por cierto, otro de los grandes reclamos priistas es que muchas de las instituciones que ellos construyeron para empoderar a los ciudadanos las ha destruido el Movimiento de Regeneración Nacional. Marianela, ¿qué hay que aprender? Muchísimo. Yo creo que pues este decrecimiento, yo le digo la debacle del PRI, tiene muchísimo que ver con la verticalidad de sus decisiones. Y eso es algo que a cualquier organismo de cualquier tipo, no nada más un político, le afecta profundamente, Erika, porque el tomar decisiones unilaterales de una sola visión, de una sola persona que en su momento ocupa el poder o tiene la batuta del partido, y hacer de lado absolutamente a todos los demás liderazgos importantes es algo sumamente grave. Cuando no se reconoce que en un movimiento o en un partido político todos suman y suman de alguna manera y todos tienen un lugar en la mesa, entonces pasa lo que le pasó al PRI. Un partido que el día de hoy tiene una sola cabeza, que es completamente arbitraria en sus decisiones, que es irrespetuosa con las personas que además integran el partido, que es amenazante de muchísimas formas, que ha tenido incluso denuncias internas del partido por cómo utiliza a mujeres, chavitas, etcétera, en temas graves para tomar decisiones dentro del partido o las orilla a tomar ciertas decisiones. Y no lo digo yo, ahí están.
Ahí están las denuncias, ahí están las notas, ahí están sus propias declaraciones y que hoy no pueden reconocer públicamente el lugar en el que están y el lugar que ocupan, que es bastante chiquito, y entonces lo que hacen es estar agarrados del hilo de la supervivencia. Y entonces solamente hacer y solamente declarar lo que en su momento va a poder ser nota, lo que en su momento va a poder salir en la noticia, lo que va a generar debate en Twitter, porque es la única forma que tienen de tener un espacio público y un debate entre comillas, que no es debate, público. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa, no tienen iniciativas, no tienen propuestas, no son una oposición real, se los he dicho 1000 veces. El PRI ha sido oposición solamente en campaña. El periodo legislativo pasado tuvieron una concurrencia con Morena del 80% de las votaciones. Este no ha concluido y no tenemos todavía los números completos de esta legislatura, pero por favor, decir que eres oposición en campaña y votar el 80% de las veces, igual que Morena, no tiene ninguna congruencia. A ver, Maribel, esta pregunta te la puedo hacer a ti y solo a ti, va a ser muy pertinente y muy prudente. Estos liderazgos enraizados en donde pues quien no esté de acuerdo conmigo no cabe en este partido político, ¿cuánto le están costando al PRI? Y en la reflexión del escenario actual de quien hoy está en el poder, pues ¿qué tendría que aprenderle a eso? Porque de pronto parece que es el mismo mensaje, ¿no? Los que están conmigo, mis aliados, los que no, mis enemigos. Y vemos un Alito Moreno en el PRI, por ejemplo, que había dicho que ya se iba y que se quedó en la dirigencia y en el poder legislativo. A ver, ¿qué está pasando con eso? Bueno, quiero retomar y decirte que efectivamente el PRI gobernó durante 80 años. Gracias al PRI se tuvieron grandes avances en el país. El PRI era un partido maravilloso, que era de la gente y para la gente. ¿Qué pasó? Yo le dijera a Gaby, el PRI no es malo. Lo malo fueron los que empezaron a dirigir el PRI. Pero el PRI en esencia es un partido que era del pueblo y para el pueblo y que gracias al PRI hoy podemos decirte que tenemos grandes cosas en México, como lo viene siendo la CFE, el ISSSTE, el IMSS. Cuando el PRI gobernaba había una estabilidad económica, que todo se fue desgastando, claro, porque el desgaste del poder también se merma. Y si llegan personajes como los que hoy tenemos, pues es el resultado que hoy el Partido Revolucionario Institucional simplemente no exista. Vinieron a darle a lo poquito que quedaba del partido, también hay que decir, a lo poquito que quedaba del partido, con los personajes que hoy dirigen este Revolucionario Institucional, lo vinieron a enterrar. Yo sé que hay compañeros del partido que lo defienden, pero pues defienden lo indefendible. Que tienen ganas, que son de origen del partido y que siempre han trabajado, sí, pero son los menos. Hoy el Revolucionario Institucional es como un club de amigos, y que aquí en lo local no lo vemos representado como una fuerza, lo vemos representado como un circo, porque hoy quien dirige ese partido no ha hecho propuestas de beneficio para la ciudadanía, no ha hecho propuestas de beneficio para los ciudadanos, para lo que viene siendo la ciudad. Simplemente se ha dado la tarea de hacer ridículos nacionales, de salir y dar malos chistes, porque hasta para eso hay que decirle que no es buena para hacer chistes, que se dedique a otra cosa, de verdad no es buena para eso, que no venga y nos quiera ver la cara de tontos a los ciudadanos que no tenemos, Erika. No nos quieran utilizar en ese juego perverso y que se pongan a trabajar, que para eso les pagan y les pagamos muy bien. Yo agregaría otra, y de retuitear y de copiar y pegar los tweets de Alito Moreno también. Finalmente, Gaby, no podemos dejar de lado, a ver, también en este espacio, la titular, y esto es en otro tema, pero que me parece también fundamental y que no podemos dejar fuera de esta mesa, en este mismo espacio, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado les reclama al Congreso del Estado y les dice, oigan, ya saquen adelante la ley de movilidad, modifiquen la ley del transporte en el Estado de San Luis Potosí. No puede ser que se les conceda el aumento a los permisionarios en las condiciones en las que están, nada más en automático por el tema de la inflación, y les dice, pues les ha faltado chambearle en el tema. ¿Qué decir al respecto, Gaby? Híjole, ahí sí voy a contradecir un poco esta declaración, si es que así fue, y te voy a decir por qué. Uno de los diputados de Morena, al cual yo reconozco muchísimo y que ojalá lo puedas invitar a este espacio para que te hable de dicha ley, propuso precisamente la ley de movilidad en San Luis Potosí, el diputado Emilio Rosas. Sí. Esa
esa iniciativa tiene más de un año en el Congreso del Estado y no ha pasado por un tema del Congreso del Estado por falta de voluntad del Congreso o porque no la queramos discutir en el Congreso. Ha sido una falta de coordinación entre la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y quien se encarga de ver todo lo relativo a los temas entre el Congreso y el Ejecutivo. Esta secretaría que ni me sé bien el nombre, pero sí. la de vinculación, exactamente. Pero no ha sido una cuestión del Congreso. A ver, el tema del alza, recordemos y debemos dejarlo muy claro a los ciudadanos, ya no pasa por el Congreso del Estado. Ya no es nuestra facultad aprobarla o rechazarla. Pero ustedes podrían modificar la ley para que no diga específicamente lo que hoy dice. Es que fíjate, hay también una tergiversación de lo que el día de hoy dice. Primero el 1 y luego el 2. El artículo 94 de la Ley del Transporte Público de San Luis Potosí te habla precisamente del alza y bajo qué lineamiento será aprobado. ¿Sí? No dice que será de acuerdo a la inflación y que no. Eso no dice. Dice que el alza será aprobado por la SCT derivado de los estándares de calidad que tenga el transporte público y que los propios estándares se mencionan en el artículo 67. En ese artículo 67 te dice que las unidades deben tener menos de 10 años de antigüedad o hasta 10 años como mínimo y como máximo. Deben, en horas pico, por ejemplo, debe haber transporte para mujeres. No debe haber un tiempo de espera prolongado. Debe de ser eficiente. Una serie de cosas, bueno, hasta geolocalización en tiempo real deben tener las unidades. Sí. Para que esto para que el alza se cumpla, entonces se debe haber primero cumplido con lo que menciona el artículo 67. Es hasta en orden cronológico, es una cuestión hasta de lógica. Para que tú puedas tener un alza a la tarifa del transporte público, pues primero me tienes que cumplir con esto. No es primero la subo. ¿Quién evalúa los estándares? La propia Secretaría. ¿Sí? La ley mandata que la Secretaría deberá proponer y sobre todo revisar esos estándares. No nos vayan a echar la pelota. Se nos complica la cosa. Sí, entonces no es una cuestión única del Congreso del Estado, sí, arbitraria del Congreso del Estado, como en aquel tiempo que eran los jóvenes revolucionarios, y debo decirlo, muchos de ellos mis compañeros, incluso tomaban las puertas del Congreso ante el alza del transporte público. Sí. Eso dejó de suceder, ya no es el Congreso quien autoriza o quien pudiera tener esa negativa ante el alza a la tarifa del transporte público. Ahora sí que, y perdón que tome un poco de su tiempo, compañera, se los agradezco. ¿Qué te diría yo, Gaby diputada, Gaby ciudadana? Es que incluso el transporte público debería contar con un subsidio para los más vulnerables, adultos mayores y niños no deberían pagar pasaje. Eso vive en mi mente, ¿verdad? Eso está configurado en mi mente. ¿Qué diría yo? Pues en el Congreso deberíamos sentarnos los legisladores, la propia Secretaría y el Poder Ejecutivo para ver si una propuesta de esa magnitud pudiera ser viable y pudiera ser posible. ¿Y qué falta para que eso suceda, Gaby? Algo muy fácil que no compramos en ningún lado, que es voluntad. Sería regresar al principio de todos los temas, Erika. Las mesas. Las mesas son tan importantes para los temas importantes que se están tomando para el estado de San Luis Potosí. Uno de los más importantes, como lo acaba de mencionar la diputada, es movilidad. Si no tenemos una ley de movilidad, de nada sirve que sigamos aumentando, que sigamos teniendo y todas esas cosas maravillosas que pudiéramos tener, pues no se tienen. Acuérdense que en San Luis Potosí tenemos calles que se convierten en un cuello de botella. Vas, se va cerrando y ya no hay para dónde crecer. Entonces, tenemos que ver movilidad. Vía de Pozos está igual, hay que ver movilidad. Vía de Pozos tiene nomás una entrada y una salida. Entonces, hay que ver. ¿Tenemos problemas de movilidad? Sí. ¿Tenemos que prestarle atención a la movilidad? Sí. ¿Tenemos que sentarnos a tener mesas de trabajo? Sí. Hay que empezar. Y es un trabajo coordinado, pienso yo. ¿Qué es lo que falla a lo mejor en nuestra política y en la forma de hacer política cotidianamente? Es el ego. A ver, la red Metro, debo decirlo, a mí no me parece una mala idea, no por ser o que la haya propuesto el Partido Verde a lo mejor o el oficialismo, voy a decir es malo. No, mejor veamos cómo podemos mejorar, que ese carril que se construyó y que fue caro y que está ahí, pues también que como ciudadanos vayamos respetando. A ver, si la esencia de la red Metro es un transporte más rápido, efectivo, que sea constante, de flujo continuo, pues bueno, como ciudadanos
respetemos ese flujo continuo y tratemos de que sea eficiente. Eso me parece muy bueno, pero todavía faltan rutas. La red metro no vino a solucionar el problema de transporte y de movilidad. ¿Qué se tiene que hacer? Pues reforzar eso. Otra de las cosas que... Ya se nos está acabando el tiempo, perdón. Gaby. Quiero cerrar con Marianela porque Bien. si no la vamos a dejar fuera del tema. No, a ver, yo nada más recordar que la visión de movilidad tiene que ser mucho más amplia. No se trata nada más del camión y no se trata nada más de las calles y los baches. Eso no es movilidad. Tiene que haber un esquema muchísimo más robusto, que es el que también Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa. Incluso se llevó a cabo aquí un foro de movilidad en donde Patricia Mercado vino a exponer la ley de movilidad a nivel federal y se explicaron todas estas variantes, todos estos actores que se tienen que tomar en cuenta. Otra cosa, el tema del transporte público en San Luis ha sido urgente y nadie le ha querido entrar. La red metro es una buena idea, creo que falta mejorarla, creo que falta en su implementación cosas que podrían eficientizarla muchísimo más, pero lo que tiene que ver con los camiones, que no son red metro, ¿sí?, es algo que nadie ha querido solucionar, porque hay que decirlo, el gremio del transporte en San Luis Potosí tiene muchísimas personas, muchísimo dinero y muchísimo poder. Entonces, generalmente, o sea, es como pasa con lo de las ladrilleras, que yo les decía, bueno, el problema, o sea, el tema social que hay detrás del transporte público no es fácil de solucionar y de manejar, pero bueno, lo que pasa es que tenemos que exigir que los gobernantes en turno hagan su trabajo, que es ese, que es solucionar lo que es sentarse con ellos, que es exigir esas condiciones y sobre todo yo diría, si la ley es tan clara, Gaby, aplicar la ley. Si eso dice la ley, se aplica la ley. Y si no se cumple lo de la ley, entonces no hay aumento a la tarifa. Es así de sencillo. Y esa claridad tenemos que tener. Y yo creo que los ciudadanos también estamos en un momento en que si sabemos, y hoy tenemos el conocimiento de que este es el mecanismo sobre el que se debería de subir la tarifa del transporte y nosotros mismos usamos el transporte público y sabemos que esas condiciones del artículo 67 de calidad, de eficiencia, de velocidad, de seguridad, de equidad de género, de infancias, de todo, no se cumplen, las denunciemos públicamente. Todo el mundo traemos un celular y podemos denunciar perfectamente cuando nos pasa algo en el transporte público y que no cumpla con estos estándares mínimos de calidad que tienen que tener. Oiga, pero creo que coincidimos. En este punto llegamos a, hoy hace falta una ley de movilidad. Platicamos ello en la próxima y nos quedamos con esa tarea. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Maribel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Marianela, gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.